que tendremos que responder en las urnas. Vamos a ampliar este tema para que usted conozca los detalles, lo que significa este momento histórico que se vive en nuestro país. Ya están listos nuestros periodistas y nos conectamos de inmediato con Juan Diego Alvira. Él está en la Plaza de Bolívar con lo último. Juan Diego. Buenas tardes, Mónica, Vanessa, para todos nuestros televidentes. Es un placer darles la bienvenida a esta emisión del mediodía de Noticias Caracol desde la Plaza de Bolívar, que es la plaza de la institucionalidad, del poder de nuestro país, de la democracia. Hoy una cosa acaban de ver ustedes allá, en la parte interna, pero otra muy distinta es la que se vive aquí en este lugar, en las calles, en las esquinas, donde ha comenzado, inclusive antes de que el presidente entregara los textos definitivos del acuerdo al presidente del Congreso, un pulso entre los ciudadanos por el sí y por el no de ese plebiscito por la paz que está previsto se cumpla el próximo 2 de octubre. Hay optimismo, hay también mucha expectativa, hay emoción, júbilo, pero también todo este ambiente no está desprovisto de una sensación de incertidumbre, de duda, de muchos interrogantes que hay frente a lo que va a ser el conocimiento de esos textos definitivos por parte del gobierno y también entre la ciudadanía. Pues desde aquí vamos a contarles a todos ustedes a lo largo de esta primera emisión lo que está pasando en nuestro país alrededor de ese importantísimo tema que marca un antes y un después en nuestra historia. Por eso nos vamos de inmediato con Luis Eduardo Maldonado, quien nos cuenta lo último, lo que acaba de decir el presidente Juan Manuel Santos. Lo último y lo Luis más Eduardo, adelante. importante hasta este momento es el anuncio del presidente Juan Manuel Santos sobre el cese al fuego final y definitivo. Ha dicho el mandatario que desde el inicio de las negociaciones él dijo que solo podría concretarse cuando todo estuviera acordado. Pues acá, durante la entrega de las 297 páginas del documento final de la negociación con la guerrilla de las FARC y durante la convocatoria del plebiscito, el presidente ha entregado esta noticia, una de las más importantes quizás con la que se culmina esta negociación con la guerrilla de las FARC. Quiero informarle a los colombianos que como jefe de Estado y como comandante en jefe de nuestras Fuerzas Armadas, he ordenado el cese al fuego definitivo con las FARC a partir de las 0 horas del próximo lunes 29 de agosto. Se termina así el conflicto armado con las FARC. Pues mire, esta noticia o esta orden la dio el presidente Juan Manuel Santos hace unas horas acá en la Casa de Nariño. Se reunió con el ministro de la Defensa, se reunió con el comandante de las Fuerzas Militares, con la cúpula militar y los notificó. El cese al fuego final y definitivo comienza el próximo lunes. El ministro de la Defensa acaba de salir también de este lugar con el presidente Juan Manuel Santos a la Casa de Nariño y seguramente hará un pronunciamiento en las próximas horas sobre la manera como va a comenzar a operar este cese al fuego final y definitivo con el que el presidente Juan Manuel Santos dice se termina la guerra en Colombia. Ha hecho importantísimo lo que ha sucedido acá en la Plaza Núñez del Congreso de la República. Ha radicado el presidente la solicitud formal al Congreso de la República de una convocatoria de plebiscito y ha entregado el documento final de la negociación con la guerrilla de las FARC. 297 páginas, el texto con todos los puntos discutidos, analizados y aprobados en la isla de Cuba entre el gobierno y la guerrilla de las FARC. Ahora lo que viene pues es comenzar entonces a preparar el plebiscito que tendrá un costo de 350.000 millones de pesos. En minutos tendremos reacciones seguramente con el ministro de la Defensa sobre la orden que acaba de dar el presidente Juan Manuel Santos del cese al fuego bilateral final y definitivo. Y eso que no comienzan las campañas ni por el sí ni por el no todavía en firme en nuestro país, Luis Eduardo, y ya empieza el ambiente a calentarse entre la ciudadanía alrededor de ese crucial tema que usted mencionaba. Pero vamos de inmediato con Rubén Darío Bayona para conocer un poco más acerca de lo que ha ocurrido en los últimos minutos y horas y durante la entrega formal de los textos al Congreso de la República. Rubén.
Juan Diego, buenas tardes. Sin duda un momento muy importante. El presidente de la República, Juan Manuel Santos, salió de la Casa de Nariño acompañado por su gabinete, por los ministros, también por la sociedad civil, por víctimas, por afros, por campesinos, por indígenas. Recorrió toda la Plaza de Armas y vino aquí hasta la Plaza Núñez del Congreso de la República para traerles a los presidentes del Senado, Mauricio Liscano, al presidente de la Cámara, Miguel Ángel Pinto, y entregarle las 297 páginas del acuerdo que se selló en las últimas horas en Cuba con las FARC y también la convocatoria al plebiscito para el próximo 2 de octubre. ¿Qué viene? ¿Qué va a pasar? Que el próximo lunes la Cámara de Representantes y el Senado de la República en plenarias van a votar, van a aprobar de alguna manera o autorizar este plebiscito que el presidente de la República ha convocado para el próximo 2 de octubre. Es importante señalar que también aquí hicieron parte, estuvieron los jefes de los partidos políticos y también miembros de la sociedad civil esperando este acuerdo que el presidente de la República personalmente vino a traer aquí al Congreso de la República. Juan Diego. Muchas gracias, Rubén. Y esta mañana los negociadores del gobierno y también de las FARC desde La Habana, Cuba, madrugaron para comenzar a resolver dudas. Y en una cosa que ha llamado y ha titulado muy bien el jefe negociador del gobierno, Humberto de la Calle Lombana, porque hay prácticamente una carrera contrarreloj, en una maratón pedagógica, comenzar a resolver dudas a la ciudadanía. Esto fue lo que les dijeron a nuestro compañero Juan Carlos Mateos. Más tranquilo y relajado, la totalidad del equipo negociador del gobierno, encabezado por Humberto de la Calle, respondió una a una las preguntas. La posibilidad del no al plebiscito, la entrega de los 23 menores que están en las filas de las FARC y aún no han sido entregados, y las incidencias que puedan tener una victoria de Hillary Clinton o Donald Trump en las elecciones de los Estados Unidos respecto al proceso de paz fueron motivo de análisis. El plebiscito. ¿Qué pasa si la guerrilla está ya en tránsito, y lo va a estar muy seguramente al momento del plebiscito, y el plebiscito se pierde? ¿Cómo se va a manejar ese tema? Yo creo que no se va a perder. El presidente de la República ha dicho, si llegase a ganar el no, se acaba el proceso, se acabó la negociación. ¿Cuáles son las consecuencias? A mí me parece que serían catastróficas. Luego, la reflexión que yo le haría a los colombianos es parecida a la que ya hice. A mí me parece que hay que tomar esta decisión. Ahí no hay espacio para renegociar nada. Es lo que hay y es el momento de tomar una decisión. Si llegase a triunfar el no, me parece que las consecuencias serían impredecibles, pero lo que está claro es que no hay proceso. ¿Qué decirle a quienes no han definido su voto? Lo primero es que el desafío es decidir. Nosotros lo que le pedimos a esos indecisos es que estudien los acuerdos. Estamos a disposición para una maratón pedagógica, pero que tomen una decisión en conciencia. Amnistía. La ley de amnistía, según el acuerdo que se hizo de Jurisdicción Especial para la Paz, corresponde a una ley del Congreso. Luego es el Congreso el que debe adoptar esa ley. Siempre que hablemos de amnistía debemos recordar que hay delitos que no serán amnistiados. Devolución menores de edad. Era un gesto que debieran hacer y no hicieron. Y nosotros reprochamos eso. Y la obligación, en función de la dejación de las armas y del proceso de 180 días, de liberar la totalidad de los niños que estén en las filas de las FARC. Dineros de las FARC. El Estado no ha renunciado a perseguir los bienes de las FARC. Estas las impresiones del gobierno nacional acerca de lo que ha sido el cierre de las conversaciones aquí en La Habana. Precisamente iniciarán una jornada pedagógica para explicar los acuerdos. Estamos atentos a las impresiones que pueda entregar la guerrilla en las próximas horas. Información en La Habana, Cuba, con Juan Carlos Mateus en Noticias Caracol. Muchas gracias a Juan Carlos Mateus desde La Habana, Cuba. Entre tanto, el impacto que tuvo semejante anuncio se ha hecho sentir en diferentes regiones de Colombia, en cabeza de la oposición, que ha dicho que en las próximas horas, días, semanas va a adelantar una serie de manifestaciones para protestar contra lo que se ha firmado, o por lo menos que hasta el momento se ha pactado con este grupo guerrillero. Aquí está. Los promotores del no en el plebiscito por la paz aseguran que un amplio sector del país está desconcertado por lo acordado en La Habana. He recibido
llamadas, mensajes de email, mensajes por las redes sociales de muchos colombianos preocupados que me dicen que la agenda del país no puede ser la agenda de la FARC. El director del Centro Democrático aseguró que el gobierno planea financiar los beneficios para las FARC con el bolsillo de los colombianos. La carrera del gobierno es poder hacer el plebiscito y al día siguiente va a presentar la reforma tributaria para aumentarle los impuestos y el IVA a los colombianos, para afectarle el bolsillo de los más pobres. ¿Quiénes vamos a terminar pagando? Otro de los opositores señaló que de ganar el no, los colombianos tendrían la posibilidad de renegociar los acuerdos. Dijo el doctor de la Calle que se había alcanzado el mejor acuerdo posible. Yo creo que es posible un acuerdo mejor. ¿Cómo? Votando a favor del no. ¿Por qué razón? Porque votar a favor del no sería el mandato político al presidente de la República para renegociar esos acuerdos. Desde mañana, los promotores del no contra el plebiscito por la paz iniciarán en forma su campaña y planean manifestaciones en diferentes regiones del país. ¿Cómo es que se llama ya? Pues ahí están las reacciones de la oposición tras conocerse esta importantísima noticia, pero mientras tanto en el resto del mundo hay otro tipo de reacciones. La noticia le ha dado la vuelta al mundo y Laura Newton desde Washington nos tiene precisamente cuál ha sido el impacto de esta noticia entre el mundo. Laura, adelante, buenas tardes. Juan Diego, televidentes, muy buenas tardes. Y déjenme empezar por decirles que en esta ciudad, en Washington, hay un ambiente de esperanza, de optimismo tras este anuncio sobre el fin de las negociaciones entre gobierno y FARC, específicamente por parte de la administración Obama, pero también por parte de la candidata demócrata a la presidencia Hillary Clinton, que reiteró que de llegar a ocupar la oficina oval, su compromiso con la construcción de la paz en nuestro país es completo. Sin embargo, ambas partes también reconocen que existen varios desafíos por delante, pero también surgen críticos de parte de ONGs, de parte de facciones republicanas que se cuestionan qué tanta confianza se le puede tener a las FARC de que cumplirán con su palabra de dejar las armas y el negocio del narcotráfico. A continuación, escuchemos algunas de las reacciones que se han producido aquí en Estados Unidos a este momento histórico para los colombianos. El presidente Barack Obama, uno de los grandes promotores de la paz en Colombia, fue el primero en celebrar el anuncio del fin de los diálogos entre gobierno y FARC. Ayer llamó por teléfono a su homólogo Juan Manuel Santos y hoy volvió a pronunciarse a través de un comunicado. Mientras se marca el final de una era de guerra, reconocemos que la labor de lograr una paz justa y duradera está apenas empezando. Pero así como Estados Unidos ha sido aliado de Colombia en tiempos de guerra, lo seguirá siendo en la construcción de la paz. El secretario de Estado John Kerry, que demostró su compromiso con las negociaciones al reunirse con ambas delegaciones en Cuba en marzo del año pasado, también dio la bienvenida al acuerdo. Estados Unidos apoya enérgicamente este acuerdo que puede ayudar a alcanzar una paz justa y duradera para todos los colombianos. Su antecesora y hoy candidata demócrata a la presidencia, Hillary Clinton, también reiteró su compromiso con Colombia. Como presidenta me aseguraré de que Estados Unidos siga siendo un aliado en ese proceso. La gente de Colombia no merece nada menos y la seguridad de nuestro hemisferio y el mundo se fortalecerá con el éxito de Colombia. Pero otros no son tan optimistas sobre los alcances de esta paz. El senador de la Florida y ex candidato a la nominación republicana Marco Rubio reiteró que el líder guerrillero Simón Trinidad deberá cumplir su condena en Estados Unidos y añadió: Quiero ser optimista, pero también sé que las FARC, al igual que el régimen de los Castro, anfitrión de los diálogos, tiene un historial de décadas de mentiras y traiciones que no inspiran confianza en que esto cambiará de la noche a la mañana. El director para las Américas de la ONG Human Rights Watch, José Miguel Vivanco, nuevamente expresó sus dudas sobre la impunidad de los acuerdos. Tanto el gobierno del presidente Obama como la gran mayoría de los gobiernos europeos han hecho la vista gorda respecto de lo que está ocurriendo en Colombia y están dispuestos a avalar una fachada de justicia como es lo que representa el acuerdo de víctimas. A pesar de las críticas, tanto demócratas como republicanos en ambas cámaras del Congreso han expresado su apoyo al proceso de paz colombiano.
El anuncio sobre el fin de las negociaciones sin duda alguna será bien recibido por la Cámara de Representantes y el Senado estadounidense, que ahorita está de receso, pero donde se está tramitando los recursos de la estrategia mejor conocida como Paz Colombia, unos 450 millones de dólares anunciados por el presidente Obama durante la visita de su homólogo Juan Manuel Santos aquí a la capital estadounidense a principios de año para el posconflicto. Con la información desde Washington, Laura Newton, Noticias Caracol. Muy completa, muchas gracias a Laura Newton por esa información. Un equipo periodístico de Noticias Caracol llegó hasta Mitú, la capital del Vaupés, donde se registró uno de los más sangrientos ataques de las FARC contra la fuerza pública. Estuvimos allí de la mano del general Luis Mendieta, quien fue secuestrado en aquel entonces, en 1998, y aquí reconstruimos el infierno que vivió. Con las manos en alto y con una evidente impotencia ante la derrota, terminó una de las más sangrientas tomas que realizaron guerrilleros de las FARC a finales de los años 90 en Mitú, capital del Vaupés. Entre los rehenes se encontraba el que era considerado el trofeo para las FARC, el entonces coronel Luis Mendieta, uno de los oficiales con más alto rango de la institución y comandante de la policía en la zona. Las FARC ingresa hasta dentro de las instalaciones. Nosotros los últimos estábamos en la parte de los baños. Ahí nos gritan que salgamos con las manos en alto, que dejemos las armas en el piso. Una vez salimos de esa parte de los baños, pues nos hacen levantar las manos. Este oficial y sus casi 100 hombres sostuvieron el violento ataque que ejecutaron al menos 2.000 guerrilleros de las FARC. El coronel Mendieta, quien en cautiverio fue ascendido a general de la República, recuerda que ese 1 de noviembre de 1998, los guerrilleros llegaron por río al municipio. Hacia las 4 de la mañana se apoderaron del pueblo y se ubicaron en puntos estratégicos. Luego activaron su arsenal y lo empezaron a descargar todo contra la estación de policía. Los uniformados trataban de evitar la toma, que fue grabada por los mismos guerrilleros. Un video que después se convirtió, en cierta forma, en un tributo para los valientes policías. 4 horas después, los insurgentes ya estaban a una cuadra de su objetivo. Tenían cercada la estación y sin piedad seguían disparando. Mi posición fue la del lado allá. Por eso fuimos defendiendo esa posición hasta que nos fueron tumbando totalmente las paredes de ese lado y fueron bombardeando toda esa zona. Por lo tanto, después del Palacio del Arzobispal nos tocó protegernos dentro de la Fiscalía. Nos destruyen la Fiscalía y nos la incendian. Mientras tanto, desde las trincheras ubicadas alrededor del cuartel, otros uniformados también se defendían. Aquí al frente también hay una trinchera. Ahí están unos policiales defendiendo esa posición y del aeropuerto también llegan guerrilleros por ese lado disparando hacia este lado. En el sangriento ataque, los guerrilleros ocuparon y minaron la pista del aeropuerto para evitar la llegada aérea de la fuerza pública. A unos pocos metros se ubicó un jefe insurgente con su poderosa ametralladora. Un integrante de las FARC con una M50 y donde un menor de edad lo estaba aprovisionando con una canana. Por estas ventanas era que estaba el integrante de la FARC disparando con la M50 hacia las instalaciones del cuartel. Este es otro de los puntos estratégicos utilizados por los guerrilleros de las FARC. Los encontramos a tan solo 2 o 3 cuadras del sitio que fue atacado. La catedral es uno de los símbolos importantes para esta población porque según los testigos desde aquí, los guerrilleros lanzaron tatucos y cilindros bomba. Y la cruz, que es muy importante para los habitantes de Mitú, está aquí desde el momento que se cometió la barbarie por parte de las FARC. También le trae recuerdos al general Mendieta. Lanzaban los disparos, los morterazos, los cilindros para asesinar policías y también para afectar la población civil. Es decir, que ni a eso le tuvieron respeto. 72 horas después, la munición se les acabó. No llegó el apoyo policial ni militar. Entonces deciden rendirse. Hacia las 10 de la mañana ya está destruido y quemado nuestro cuartel policial. En ese momento la situación de espiritual, llamémoslo, anímica, es bastante baja, pero uno ya está desconfiando en Dios, porque en el momento de salir uno está esperando es que lo fusilen. Y cuando nos ubican aquí frente al Banco Agrario y de espaldas, pues uno está esperando que lo fusilen porque no haya nada más que hacer. Durante el ataque, según cuentan los testigos, los guerrilleros derramaron gasolina alrededor de la estación para prenderle fuego porque habían policías escondidos que no querían salir. En el momento en que yo salgo hacia este lado con los policiales que estábamos allí y nos colocan al frente, alias Urias me dice,
dígale a los policías que están allá que salgan con las manos en alto porque si no los quemamos. Su mano derecha y segundo al mando en la zona, el capitán Julián Ernesto Guevara, quien años después murió en cautiverio, fue uno de los primeros en entregarse. No, ahí todo el mundo sale en silencio, porque la guerrilla entraron 7 frentes de las FARC y 3 columnas móviles, cada uno puso 200 hombres, por lo tanto fueron 2.000 hombres de las FARC los que participaron y nosotros en nuestras instalaciones estábamos 76 policiales. Aparte de eso habían 30 auxiliares bachilleres. Creían que lo peor estaba por venir. Nos llevan aquí al frente, nos colocan al frente del Banco Agrario y de aquí nos llevan en fila india hacia el río. A los 61 secuestrados los subieron en gigantescas embarcaciones y los trasladaron hasta lo más profundo de la selva, donde permanecieron 11 años y 7 meses, hasta que fueron rescatados por la fuerza pública. Casi 18 años después, al regresar a Mitú, el general Mendieta solo encontró un rastro de las ruinas en que quedó la zona atacada. Un escalofrío, es un sentimiento bien fuerte porque pensar que aquí murieron personas, aparte de eso de que aquí fuimos ubicados y que las personas que estaban dentro de estas instalaciones les tocó salir muertas de miedo y creo que aquí murió, si no estoy mal, una de esas personas. Un hecho que se pudo haber evitado, explica el general Mendieta. ¿Quién debe responder por lo que le pasó a ustedes? En mi concepto, el presidente de la República en su momento, porque pienso que no dio las instrucciones adecuadas precisamente para que se apoyara y se contrarrestara esa incursión aquí en Mitú. Según los organismos de inteligencia, la operación Marquetalia, como se llamó el ataque, fue planeado por el mismo Mono Jojoy en la mitad de la selva, 4 meses antes. Estos cruciales días pondrán a prueba nuestra democracia, especialmente lo que tiene que ver con los órganos electorales, porque serán ellos quienes tendrán que organizar en tiempo récord este mecanismo de participación, el plebiscito que ha convocado el presidente de la República, Juan Manuel Santos, para que sea la gente la que diga sí o no a lo acordado con las FARC. La registraduría se prepara a toda marcha para llevar a cabo el plebiscito por la paz, el tamaño del papel para los votos, las opciones que tendrán los colombianos para responder, es decir, sí o no, y el andamiaje en general están definidos. Solo falta la pregunta que les hará el gobierno a los colombianos. Lo primero, estamos a la espera de conocer la pregunta que debe formular el gobierno. Esperamos que el presidente la incorpore en su informe al Congreso, si no tendremos que pedírsela, porque ese es el insumo fundamental para imprimir las tarjetas electorales. Las tarjetas electorales tendrán un tamaño aproximado de una media carta, donde se incorporará la pregunta y las casillas por el sí y por el no. Debido a que el plebiscito será el 2 de octubre, el poco tiempo que queda convierte el proceso en todo un reto. Es un proceso de una dimensión presidencial. Tendremos algo más de 11.000 puestos de votación en el territorio nacional y por fuera de él, y con cerca de 85.000 mesas de votación en todos estos puestos. El Consejo Nacional Electoral se encuentra sesionando a puerta cerrada desde primeras horas de la mañana, determinando la reglamentación del proceso y de las campañas que apoyarán el sí o el no. También lo que se ha dicho es que en los primeros días de septiembre las FARC durante la 10ª conferencia presentarán los textos de lo acordado ante los comandos de sus frentes guerrilleros. Por ahora es la información que tengo acá desde la Plaza de Bolívar, donde comienzan a soplar fuertes vientos a esta hora también, ojalá de paz. Vuelvo con usted, Vanessa. Sí, señor, ojalá los vientos de paz que nos arropen a todos. Juan, gracias. Juan Diego Alvira, desde la Plaza de Bolívar. Y las víctimas del conflicto armado en Colombia celebran en general el acuerdo entre el gobierno y las FARC. Las historias en las regiones son innumerables. Vamos a hacer un recorrido por esos lugares emblemáticos. Vamos a estar en el Sumapaz con Julián, Alejandro, está en San Vicente del Caguán, Carlos Gutiérrez en Toribío, en el Cauca, Freddy Calvache también en el Cauca, pero comencemos en el Carmen de Bolívar con Carlos Cataño Guarán, donde hoy muchas de las víctimas recibieron beneficios del Estado como reparación por los sufrimientos de la guerra. En ese lugar emblemático del conflicto en Colombia. Carlos, lo escuchamos. ¿Qué está pasando hoy allá? Vamos a tratar de recuperar esa comunicación con Carlos Cataño Guarán, que se encuentra en ese lugar, en Carmen de Bolívar.
Carlos. María, exactamente en la cima de la Canzona, donde hasta hace una década era un verdadero refugio, una fortificación guerrillera. Esta noticia del acuerdo final entre las FARC y el gobierno ha caído muy bien, ha sido tomado sin grandes alborosos, sin jolgorio, con mucha responsabilidad y con la esperanza, la expectativa de que por fin se cumplan estos acuerdos y que no ocurra como en el pasado. Beneficios materiales para las víctimas del Carmen de Bolívar, la población más afectada por la guerra en los Montes de María, fueron entregadas un día después del histórico acuerdo de paz entre las FARC y el gobierno. Entregando 159 cartas de indemnización para familias que fueron afectadas por desplazamiento forzado, por homicidios, por secuestros y también por violencia sexual. Las víctimas recibieron indemnizaciones que van desde los 2 hasta los 18 millones de pesos que alivian su precaria situación. Es el caso de Jesús Herrera, quien perdió a un hermano. No me gustaría volver a vivir, porque eso es muy desastroso, se puede decir. Ana Vázquez, a quien los grupos armados le asesinaron a 2 hijos y a un hermano, dice que le satisface el compromiso de desmovilización, desarme y no repetición suscrito por las FARC. La tranquilidad de todo el mundo. Solamente Dios nos dispone de todo. Si me deja ver eso, tranquila y me voy contenta. Aquí el valor de la paz tiene otra dimensión, por cuanto sufrieron por décadas los dolores de la guerra. Esto debió de darse hace muchos años atrás. Se hubiera evitado muchas muertes, muchos desplazamientos, primero que todo. Este sentimiento esperanzador también se palpa en la mayoría de comunidades de los Montes de María, donde la confrontación... Tema que marca un antes y un después en nuestra historia. Por eso nos vamos de inmediato con Luis Eduardo Maldonado, quien nos cuenta lo último, lo que acaba de decir el presidente Juan Manuel Santos. Y lo Luis más Eduardo, adelante. importante hasta este momento es el anuncio del presidente Juan Manuel Santos sobre el cese al fuego final y definitivo. Ha dicho el mandatario que desde el inicio de las negociaciones él dijo que solo podría concretarse cuando todo estuviera acordado. Pues acá, durante la entrega de las 297 páginas del documento final de la negociación con la guerrilla de las FARC y durante la convocatoria del plebiscito que tendremos que responder en las urnas. Vamos a ampliar ese tema para que usted conozca los detalles, lo que significa este momento histórico que se vive en nuestro país. Ya están listos nuestros periodistas y nos conectamos de inmediato con Juan Diego Alvira. Él está en la Plaza de Bolívar con lo último. Juan Diego. Buenas tardes, Mónica, Vanessa, para todos nuestros televidentes. Es un placer darles la bienvenida a esta emisión del mediodía de Noticias Caracol desde la Plaza de Bolívar, que es la plaza de la institucionalidad, del poder de nuestro país mismo. Hay también mucha expectativa, hay emoción, júbilo, pero también todo este ambiente no está desprovisto de una sensación de incertidumbre, de duda, de muchos interrogantes que hay frente a lo que va a ser el conocimiento de esos textos definitivos por parte del gobierno y también entre la ciudadanía. Pues desde aquí vamos a contarles a todos ustedes a lo largo de esta primera emisión lo que está pasando en nuestro país alrededor de ese importantísimo... El presidente ha entregado esta noticia, una de las más importantes quizás con la que se culmina esta negociación con la guerrilla de las FARC. Quiero informarle a los colombianos que como jefe de Estado y como comandante en jefe de nuestras Fuerzas Armadas, he ordenado el cese al fuego definitivo con las FARC a partir de la democracia. Hoy una cosa acaban de ver ustedes allá, en la parte interna, pero otra muy distinta es la que se vive aquí en este lugar, en las calles, en las esquinas, donde ha comenzado, inclusive antes de que el presidente entregara los textos definitivos del acuerdo al presidente del Congreso, un pulso entre los ciudadanos por el sí y por el no de ese plebiscito por la paz que está previsto se cumpla el próximo 2 de octubre. Hay optimismo.